Un propietario encubierto descubre que su camarera no tiene hogar. Al día siguiente, él cambió su vida. El café estaba quemado, los huevos estaban fríos y la mesa 7 llevaba 43 minutos esperando sus panqueques. Miles Garrett se ajustó el delantal prestado y trató de no enfadarse mientras veía cómo su restaurante insignia se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. El chico nuevo, Barcandra, la camarera jefa cuya voz podría cortar el cristal. Dejé de quedarme ahí parado como un ciervo deslumbrado y agarré la cafetera. La mesa 12 me está mirando con malos ojos. Miles asintió y se apresuró hacia la estación de café, conteniendo el impulso de recordarle a Sandra que él era el dueño de ese lugar. Durante la última semana, se había estado haciendo pasar por Mike, un nuevo aprendiz que estaba aprendiendo las reglas. Lo que había descubierto hasta ahora le revolvía el estómago aún más que el misterioso pastel de carne del restaurante. El personal trataba a los clientes como molestias. Los pedidos desaparecieron en un agujero negro de caos en la cocina. Las propinas desaparecieron más rápido que su paciencia. Pero lo que realmente le rompió el corazón fue ver su sueño, Golden Skillet Diner, el restaurante en el que había puesto su alma, convertirse en un lugar que no recomendaría ni a su peor enemigo. Detrás de ti, llega el café caliente. La voz era suave pero urgente. Miles se hizo a un lado justo cuando una mujer menuda con cabello oscuro atado en un moño desordenado pasó junto a él, balanceando 3 cafeteras como una artista de circo. Se movió con ese tipo de gracia fluida que surge después de meses de navegar en espacios reducidos y clientes impacientes. Gracias, gritó detrás de ella, pero ella ya estaba rellenando vasos en una mesa de la esquina, su sonrisa genuina mientras charlaba con una pareja de ancianos que parecían haber sido olvidados por todos los demás. Esa es Talia, dijo Sandra apareciendo a su lado con su habitual ceño fruncido. No te hagas ideas. Romeo, ella es rara. Se mantiene reservada. Nunca sale con ninguno de nosotros después de los turnos. Probablemente piensa que es mejor que todos. Miles observó a Talia limpiar cuidadosamente una bebida derramada sin que se lo pidieran y luego ayudó a una madre estresada a cortar los panqueques de su pequeño en trozos perfectos del tamaño de un bocado. Extraño no era la palabra que usaría. Profesional, quizás. Definitivamente cariñoso. Durante las siguientes horas, Miles se encontró estudiando a Talia como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Mientras otros camareros ponían los ojos en blanco ante clientes difíciles, ella escuchaba pacientemente a un hombre que cambiaba su pedido por tercera vez. Cuando en la cocina se complicaron con la entrega de una tarta de cumpleaños, ella de alguna manera sacó un pequeño pastelito de algún lugar y le puso una vela de servilleta, lo que hizo que una niñita decepcionada sonriera de alegría. Pero lo más extraño ocurrió durante la hora punta del almuerzo. Un hombre de negocios en la mesa 4 dejó una propina de 20 pesos por una comida de 12 pesos. Generoso pero no inaudito. Miles observó a Talia guardar el dinero en el bolsillo, luego la vio detenerse, mirar alrededor nerviosamente y silenciosamente volvió a deslizar los 20 sobre la mesa antes de alejarse. Su primer pensamiento fue que había cometido un error. Pero luego ocurrió una y otra vez. Un trabajador de la construcción dejó 15 pesos en un cheque de 30 pesos. Talia tomó el dinero, lo sostuvo durante exactamente 3 segundos, luego lo volvió a colocar y pasó a su siguiente mesa. Un grupo de estudiantes universitarios juntó $8 en billetes arrugados y monedas sueltas, claramente estirando su presupuesto para no dejar nada. Esta vez, Talia no solo dejó la propina intacta, sino que agregó un billete de 5 pesos de su propio bolsillo antes de limpiar los platos. ¿Qué está haciendo? Miles susurró para sí mismo mientras rellenaba los aleros cerca de la mesa 6. Al momento de cerrar, Miles había contado 17 casos en los que Talia se negó, devolvió o agregó propinas. También la había visto ofrecerse como voluntaria para limpiar la trampa de grasa cuando nadie más cubría la última hora del turno de Jimmy, cuando él se enfermó y acompañar personalmente a una mujer mayor hasta su auto porque la iluminación del estacionamiento era deficiente. Hola, Mike.
La voz de Talia le hizo saltar. Ella estaba de pie junto a él con 2 platos de pastel sobrante. Larga primera semana. Te ves exhausto. De cerca, podía ver el cansancio en sus propios ojos. El tipo que viene de algo más que un turno muy ocupado. Su uniforme estaba limpio pero desgastado, cuidadosamente remendado en lugares que sugerían que se enorgullecía de su apariencia a pesar de sus recursos limitados. Sí, ha sido educativo. Él lo logró. Ella sonrió y por un momento el cansancio desapareció. Toma, llévate esto a casa. El chef preparó demasiada tarta de manzana hoy, y de lo contrario, se echará a perder. ¿Qué pasa contigo? Oh, no soy muy aficionada a los postres, dijo rápidamente. Pero Miles la sorprendió mirando el pastel con la mirada de alguien que no había comido una comida adecuada en mucho tiempo. Mientras se dirigía a la sala de descanso de los empleados con un pequeño sobre en la mano, Miles tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mañana no solo iba a ver a Talia Brooks. Iba a descubrir qué era lo que la motivaba, porque en 15 años de dirigir restaurantes, nunca había visto a nadie trabajar tan duro para cuidar de todos, excepto de ella misma. Y algo le dijo que había una historia allí, una que podría restaurar su fe en la humanidad o romperle el corazón por completo. La pregunta era ¿cuál sería? Miles llegó 30 minutos antes a la mañana siguiente, decidido a resolver el misterio de Talia Brooks. Se posicionó en la estación de café con una vista clara de la sala de descanso, fingiendo organizar los suministros mientras mantenía un ojo en el pasillo. Exactamente a las 6:47 de la mañana, Talia se deslizó por la puerta trasera como un fantasma. Su cabello estaba húmedo, probablemente por haberlo lavado en el baño de una gasolinera. Miles se dio cuenta, con una punzada de reconocimiento, de que había visto esa mirada antes en empleados que estaban pasando apuros, pero nunca en alguien que la ocultara tan bien. Ella se dirigió directamente a la sala de descanso y Miles se acercó sigilosamente, esforzándose por escuchar. El sonido de la cinta al ser desprendida lo dejó paralizado. Luego se escuchó el suave susurro del papel moneda al ser contado. Cuando salió, su pequeño sobre había desaparecido, pero su expresión de alguna manera era más ligera, como si acabara de completar la tarea más importante de su día. Buenos días, Mike, llamó suavemente al notarlo junto a la máquina de café. Llegaste temprano. No pude dormir. Él mintió. Pensé que tendría una ventaja inicial. Ella asintió con conocimiento de causa. Los nuevos trabajos pueden ser abrumadores, pero lo estás haciendo muy bien. Todo el mundo ha notado lo duro que trabajas. La ironía no pasó inadvertida para él. Allí estaba su propio empleado asegurándole que podría encajar en su propio restaurante. Comenzó el turno de la mañana y Miles observó cómo se desarrollaba la rutina de Talia como un baile cuidadosamente coreografiado. Ella tomó los peores tramos sin quejarse. El rincón con corrientes de aire junto al calentador roto, las mesas tambaleantes que otros camareros evitaban. Cuando un cliente derramó café sobre su computadora portátil, ella no solo lo limpió. Ella le trajo arroz para absorber la humedad del teclado y se negó a cobrarle por su comida de reemplazo. Pero fue durante la baja temperatura de la tarde cuando Miles finalmente comprendió la profundidad de lo que estaba presenciando. Elsie Martínez, la lavaplatos, salió de la cocina con aspecto agotado. Era una madre soltera de unos 40 años que trabajaba turnos dobles para mantener a sus 3 hijos. Miles había aprobado su contratación, impresionado por su ética de trabajo a pesar de su falta de experiencia. Talía. Elsie susurró con urgencia. Lamento molestarte, pero ¿tienes 5 pesos que pueda prestarme? Mi niñera necesita que le paguen hoy y mi cheque no se acredita hasta mañana. Te lo devolveré el viernes. Prometo. Miles esperaba que Talia revisara sus propinas del ajetreo de la mañana. En lugar de eso, inmediatamente metió la mano en su propio bolso. Por supuesto, cariño. No te preocupes por devolverlo de inmediato. Ella le entregó a Elsie un billete de $10. Consíguete algo para comer también. Te ves cansada.
Talia. No puedo. Sí, puedes. Aquí nos cuidamos unos a otros, ¿recuerdas? Después de que Elsie desapareció en la cocina, Miles fingió organizar los menús cerca. Eso fue muy amable de tu parte. Se aventuró. Talia se encogió de hombros y el color le subió a las mejillas. Elsie trabaja más duro que nadie. Ella merece apoyo. ¿Pero no es necesario? Estoy bien, dijo rápidamente, y luego se dedicó a limpiar las mesas que ya estaban limpias. La palabra bien quedó flotando en el aire como una mentira que cualquiera de los dos creyó. La curiosidad de Miles se transformó en algo más profundo, una necesidad de comprender. Durante su descanso, puso como excusa la revisión del inventario en el almacén, que estaba al lado del área de empleados. Esperó hasta que no hubiera peligro y luego se deslizó a la sala de descanso. Le tomó 3 minutos encontrar lo que buscaba. Debajo del fregadero, escondido detrás de productos de limpieza, había un sobre blanco lleno de dinero en efectivo. Se quedó sin aliento mientras levantaba la cinta con cuidado y miraba dentro. Debía haber $200 en billetes pequeños, propinas que Talia había recolectado y almacenado en lugar de guardarla. ¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿qué planeaba hacer con ello? No tuvo que esperar mucho tiempo para obtener una respuesta. A la hora de cerrar, Miles se ofreció como voluntario para sacar la basura, un trabajo que le dio una vista perfecta del área de estacionamiento para empleados. Observó a través de la ventana cómo Talia recuperaba el sobre de su escondite, lo sellaba y caminaba con determinación hacia los casilleros. Abrió el casillero de Elsie con una combinación que de alguna manera conocía, colocó el sobre dentro y lo volvió a cerrar en silencio. Miles sintió que el pecho se le apretaba. Talia no solo era generosa con su propio dinero. Ella regalaba sistemáticamente todas las propinas que ganaba para ayudar a un compañero de trabajo al que apenas conocía. A la mañana siguiente, llegó incluso antes y se posicionó en un lugar desde el que podía observar la zona de vestuarios. Efectivamente, Elsie descubrió el sobre y rompió a llorar allí mismo en el pasillo. Miró a su alrededor frenéticamente como si esperara atrapar a su misterioso benefactor, pero Talia ya estaba ocupada preparando su sección para el día. Miles esperó hasta que terminara el turno de Elsie y luego la siguió hasta la parada del autobús. Disculpe, Elsie. Soy Mike, el nuevo entrenador. ¿Podría preguntarte algo? Ella se giró, con los ojos todavía enrojecidos. Por supuesto, Mike. ¿Qué pasa? ¿Ese sobre qué tienes en el casillero? ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo? Su cara se arrugó. Ya 3 meses. Desde que mi ex dejó de pagar la manutención de mis hijos y tuve que aceptar este segundo trabajo. No sé quién lo está haciendo, pero están salvando a mi familia. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Sea quien sea sabe lo que es no tener a nadie. Mientras el autobús se alejaba, Miles se quedó solo en la acera, comprendiendo finalmente el verdadero peso de lo que había presenciado. Talia Brooks no era solo una buena empleada ni una persona generosa. Ella era alguien que había aprendido a sobrevivir asegurándose de que otros no tuvieran que hacerlo. Miles pasó el fin de semana atormentado por las palabras de Elsie. El lunes por la mañana se encontraba en su verdadera oficina, a 30 kilómetros del restaurante, mirando una pila de archivos de empleados. Sus manos temblaron ligeramente mientras sacaba la carpeta de Talia del cajón. La solicitud estaba ordenada, escrita con una letra cuidadosa que sugería que se tomaba tiempo para cosas importantes. En su dirección actual figuraba Mercy House Shelter, 1247 Oak Street. La fecha indicaba que había sido contratada hacía 8 meses. Miles sintió que se le encogía el estómago. Había aprobado docenas de contrataciones, pero de alguna manera no se dio cuenta de que uno de sus empleados no tenía hogar. La constatación lo golpeó como un golpe físico. ¿Cuántas noches había trabajado para él y luego había salido al frío sin ningún lugar a donde ir? 20 minutos después, estaba entrando al estacionamiento de Mercy House. El edificio estaba limpio pero tenía un aspecto desgastado,
con ventanas enrejadas y un mostrador de seguridad visible a través de puertas de vidrio. En el interior, una mujer de mediana edad, de ojos amables y hombros cansados, los saludó. Estoy buscando información sobre uno de sus residentes. Miles comenzó con cuidado. Talia Brooks. Soy su supervisor. Quería asegurarme de que estaba bien. La expresión de la mujer cambió. Talia. Oh, cariño. Ella no se ha quedado aquí en más de 2 meses. Estábamos muy preocupados cuando ella se fue. Ella era una de nuestras residentes más respetuosas. Miles sintió que el suelo se inclinaba bajo él. Ella se fue. ¿Por qué? Hubo un incidente, dijo la mujer en voz baja, mirando a su alrededor. Un allanamiento. Alguien entró en el dormitorio de mujeres y tomó el poco dinero que algunas de ellas tenían ahorrado. Talia perdió alrededor de 60 pesos, todo su fondo de emergencia. Pero en lugar de enojarse, se culpó a sí misma por no haberlo ocultado mejor. Eso no tiene sentido. Así es. Si conocieras a Talia. Ella dijo que no quería ser una carga para nuestra seguridad. Dijo que necesitábamos centrarnos en proteger a las personas que no tenían otro lugar a donde ir. La voz de la mujer se quebró levemente, como si tuviera que ir a otro lugar. Miles salió del refugio sintiéndose enfermo. ¿Si Talia no se alojaba allí donde dormía? La respuesta le llegó durante el turno de la mañana del martes. Había llegado temprano otra vez, con la esperanza de ver la rutina de Talia cuando notó algo extraño. A las 6:30 de la mañana, un Honda Civic destartalado con un parachoques abollado se detuvo en el rincón más alejado del estacionamiento de empleados. Las ventanas estaban tintadas y parecían tener toallas colgadas en el interior. Miles se posicionó junto al contenedor con una vista despejada. Exactamente a las 6:45, la puerta del auto se abrió y Talia salió usando el espejo lateral para arreglarse el cabello. Sacó una pequeña bolsa del asiento trasero, probablemente conteniendo su uniforme y artículos de tocador, y cerró el auto con cuidado antes de dirigirse hacia la entrada de empleados. Ella vivía en su coche. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Durante meses, Talia había estado durmiendo en un estacionamiento, preparándose para trabajar en los baños de las gasolineras y luego entrando a atender a los clientes con una sonrisa mientras regalaba en secreto cada centavo que ganaba. Miles se obligó a actuar con normalidad durante su turno, pero su mente estaba acelerada. ¿Cómo había logrado ocultarlo tan completamente? ¿Cómo sobrevivía? ¿Y por qué estaba regalando dinero que necesitaba desesperadamente? Durante la pausa del almuerzo, puso como excusa que necesitaba aire fresco y caminó hasta el estacionamiento. El auto de Talia estaba estacionado en la misma esquina, y de cerca, pudo ver detalles que le rompieron el corazón. Un pequeño enfriador en la ventana trasera, probablemente sirviendo como su refrigerador. Una almohada y mantas dobladas apenas visibles a través de las ventanas tintadas. Un cargador de teléfono enchufado al encendedor de cigarrillos. ¿Puedo ayudarle? Miles se giró, con el rostro ardiendo de culpa. Talia estaba parada a 10 pies de distancia, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. Solo estaba tomando un poco de aire. Tartamudeó. Ella asintió lentamente, pero su mirada se dirigió a su auto y luego a su rostro. Por un momento, cualquiera de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado de verdades no dichas. Es un lindo día, dijo finalmente, pero su voz sonaba tensa. Sí, muy agradable. Ella pasó junto a él en dirección al edificio, pero se detuvo en la puerta. Mike, todos merecen privacidad, incluso gente como yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mucho tiempo después de que ella desapareciera en el interior. Gente como yo. Como si se viera a sí misma de alguna manera diferente, de alguna manera menos merecedora de la dignidad humana básica. Esa noche, Miles estaba sentado en su verdadera oficina con el expediente de Talia abierto frente a él, tratando de reconstruir como alguien tan generoso, tan trabajador,
tan fundamentalmente bueno, había terminado durmiendo en un auto mientras regalaba sus consejos para ayudar a otros. Pero más que eso, estaba tratando de descubrir qué tipo de persona sería si pudiera ser dueño de una exitosa cadena de restaurantes mientras uno de sus mejores empleados estaba sin hogar. La respuesta lo asustó más de lo que quería admitir. Miles no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el auto de Talia en el estacionamiento, veía su cuidadosa dignidad al emerger cada mañana como si saliera de una casa perfectamente normal. A las 3 de la mañana, renunció a descansar y se dirigió a su oficina, decidido a comprender cómo alguien como Talia había terminado sin nada. Los archivos de personal solo cuentan parte de la historia. Necesitaba más. Utilizando su acceso al servicio de verificación de antecedentes del restaurante, Miles comenzó a investigar más a fondo. Lo que encontró en los informes crediticios y registros públicos pintó un panorama que le hizo doler el pecho de ira. Hace 2 años, Talia Brooks era una persona diferente. Había trabajado como subgerente en un hotel boutique, ganaba $42,000 al año y había ahorrado casi $8,000 para el pago inicial de un pequeño apartamento. El informe crediticio mostraba pagos regulares, gastos responsables y una vida cuidadosamente construida con medios modestos. Entonces todo cambió en un solo mes. Miles rastreó la destrucción a través de un rastro de documentos. Las tarjetas de crédito conjuntas de repente alcanzaron su límite máximo. Un préstamo personal por $15,000 tomado a su nombre. Cuentas bancarias vaciadas. Todo esto sucedió mientras aparentemente ella estaba planeando una boda con alguien llamado Derek Moss. La solicitud de licencia de matrimonio figuraba en los registros del condado con fecha de apenas 3 semanas antes de que comenzara la devastación financiera. Pero no había constancia de ningún matrimonio efectivo. En cambio, Miles encontró un informe policial presentado por la propia Talia. Sus manos temblaron mientras leía su declaración. Llegué a casa del trabajo y encontré que Derek se había ido. Todos mis ahorros desaparecieron de nuestra cuenta conjunta 7,847. También usó mis tarjetas de crédito y sacó un préstamo usando mi información personal. No dejó ninguna nota, ninguna explicación. Creo que ha huido del estado. El informe era clínico, pero Miles podía leer entre líneas. El hombre con el que ella había planeado casarse le había robado sistemáticamente los ahorros de toda su vida y destruido su crédito, para luego desaparecer sin dejar rastro. Pero lo peor estaba aún por venir. Miles sacó sus registros de empleo del hotel. Talia había trabajado allí durante 3 años y tenía excelentes críticas. Servicio al cliente excepcional, habilidades naturales de liderazgo recomendadas para promoción. Luego vino la entrada final fechada 6 meses después del robo. Empleo terminado. Motivo: no se pueden mantener estándares de apariencia profesional. Incapaz de mantener estándares de apariencia profesional. Miles se quedó mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Había perdido sus ahorros, su crédito, a su prometido y luego su trabajo. Al parecer, porque no podía permitirse el vestuario profesional que exigía el hotel. La cronología que siguió fue una cascada de decisiones de supervivencia. Talia se había mudado con una compañera de cuarto, luego a un estudio y luego al refugio. Había trabajado en 3 empleos a tiempo parcial, intentando pagar las deudas de Derek mientras se mantenía a sí misma cubierta y alimentada. Los informes de crédito mostraban que ella realizaba los pagos mínimos religiosamente, sin dejar de pagar ninguno, a pesar de que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Hace 8 meses, presentó su solicitud en Golden Skillet Diner. Miles encontró su propia firma en la documentación de contratación, aprobando su solicitud. En la sección de empleo anterior, simplemente escribió referencias laborales del hotel disponibles a pedido. Había ocultado las circunstancias devastadoras, la traición, la destrucción sistemática de todo lo que había construido. Pero había un documento más que rompió algo dentro del pecho de Miles.
Enterrada en su expediente había una solicitud de ascenso de hace 6 meses. Talia había solicitado el puesto de subgerente que finalmente recayó en Sandra. Sus calificaciones eran impresionantes. La experiencia del hotel, la asistencia perfecta, las brillantes tarjetas de comentarios de los clientes. Al final de la solicitud, el gerente anterior había escrito su valoración. El empleado trabaja duro pero carece de la presencia profesional esperada de la gerencia. Se recomienda mantener la posición actual. Presencia profesional. Miles entendió. Ahora, a Talia se le había negado un ascenso, una oportunidad de mejor salario y estabilidad porque no podía permitirse la ropa y la apariencia pulida que exigía la gerencia. Los mismos estándares de apariencia que le habían costado el trabajo en el hotel después de que la traición de Dererick la dejara desamparada. Había quedado atrapada en un ciclo, demasiado pobre para parecer profesional, lo suficiente para obtener mejores trabajos, incapaz de ganar lo suficiente y en posiciones más bajas para escapar de la pobreza, todo mientras mantenía tal dignidad y gracia que nadie sospechaba la profundidad de su lucha. Miles se apartó de su escritorio, abrumado por la magnitud de la injusticia. Talia Brooks no solo había tenido mala suerte. Le había fallado sistemáticamente un sistema de justicia penal que no podía recuperar su dinero robado, unos empleadores que juzgaban su valor por su vestuario y una sociedad que castigaba la pobreza mientras recompensaba la apariencia de éxito. Y ahora estaba durmiendo en un auto, compartiendo sus consejos para ayudar a otros, porque había aprendido que a veces la única forma de mantener la esperanza era crearla para alguien más. El sol estaba saliendo cuando Miles terminó de leer. En pocas horas, Talia emergería de aquel destartalado onda con su sonrisa cuidadosa y su espíritu inquebrantable, dispuesta a servir café y amabilidad a clientes que no tenían ni idea de que estaban siendo atendidos por alguien extraordinario. Pero ya no. No si Miles tenía algo que decir al respecto. Por primera vez en días, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Miles llegó al restaurante ese jueves por la mañana con un plan que o bien restauraría su fe en la humanidad o bien le destrozaría el corazón por completo. Había pasado 3 días preparándose, haciendo llamadas telefónicas, organizando sorpresas, y lo más importante, instalando un pequeño sistema de cámaras para documentar lo que esperaba que fuera la reunión de personal más importante en la historia de Golden Skillets. Muy bien, todos, anunció durante la calma de la tarde, y su voz tenía una autoridad que hizo que varios camareros levantaran la vista sorprendidos. La gerencia quiere que todos estén en el comedor trasero a las 4. Reunión obligatoria del personal sobre nuevas políticas. Sandra gimió dramáticamente. ¿Y ahora qué? ¿Nos van a decir que no podemos aceptar propinas superiores a 10 pesos o algo igualmente estúpido? Miles captó la expresión preocupada de Talia desde el otro lado de la habitación. Las reuniones de personal generalmente significaban recortes presupuestarios o cambios de reglas que dificultaban su trabajo. Probablemente estaba calculando cómo las nuevas políticas podrían afectar su capacidad de ayudar a Elsie y a otros. Exactamente a las 4, todo el personal se reunió alrededor de las mesas unidas. Miles se había posicionado al frente, su computadora portátil conectada a un pequeño proyector que tomó prestado de la oficina principal. Talia se sentó cerca de atrás, como siempre, tratando de hacerse invisible. Gracias a todos por venir, comenzó Miles, con el corazón martilleándole las costillas. Hoy quiero hablar de la lealtad, de lo que realmente significa ser parte de un equipo. Hizo clic en su computadora portátil y la primera imagen apareció en la pared. Imágenes de seguridad de la sala de descanso que muestran a Talia colocando cuidadosamente dinero en el sobredebajo del fregadero. Este video fue tomado hace 6 días. Miles continuó, observando las caras alrededor de la habitación. Talia se quedó muy quieta. Sus mejillas se quedaron sin color. ¿Alguien puede decirme qué ve? Esa es Talia, dijo Jimmy el cocinero con incertidumbre. Pero no lo entiendo. Sigue mirando. Miles hizo clic en la siguiente imagen. Talia colocando el sobre en el casillero de Elsie. Luego otro.
Talia agrega sus propios 5 pesos a la propina de los estudiantes universitarios. Luego otra, ella dándole a Elsie $10 de su propio bolso. Elsie jadeó y se llevó las manos a la boca. «Oh Dios mío, Talia, eras tú». La sala estalló en susurros. Miles levantó la mano para pedir silencio. «Durante 3 meses», dijo, y su voz interrumpió el ruido. «Una persona en esta sala se ha estado asegurando, en silencio y en secreto, de que todos los demás pudieran sobrevivir. Mientras gana un salario mínimo más propinas, Talia Brooks ha donado cientos de dólares de su propio dinero para ayudar a sus compañeros de trabajo». Sandra se burló. «Eso es imposible. Nadie es tan estúpido con el dinero, Sandra». La voz de Miles contenía una advertencia que la hizo cerrar la boca. «Déjame contarte acerca de la estupidez. Estúpido es cuando un hotel despide a una empleada que lleva 3 años trabajando porque no puede comprarse ropa nueva para el trabajo después de que su prometido le roba los ahorros de toda su vida. Es estúpido cuando un restaurante le niega un ascenso a alguien porque no parece apto para un puesto directivo, mientras que esa persona, en secreto, mantiene unido a todo el personal con su propio sacrificio». La habitación quedó realmente en silencio. Talia se miraba las manos y las lágrimas amenazaban con derramarse. «Talia», dijo Miles suavemente, y ella levantó la mirada con la expresión de alguien atrapado bajo un foco de luz. «¿Te gustaría contarle a todo el mundo dónde has estado durmiendo durante los últimos 2 meses? Por favor, no lo hagas», susurró. «Ella ha estado viviendo en su auto», anunció Miles a la sala atónita. «En nuestro estacionamiento, viniendo a trabajar todos los días, atendiendo a nuestros clientes con una sonrisa y luego durmiendo en un Honda Civic 2009 porque el refugio no era lo suficientemente seguro y no tenía otro lugar a donde ir». Elsie estalló en lágrimas. «Talia, ¿por qué no me lo dijiste? Yo podría haberlo hecho». «¿Podría tener qué?». Talia finalmente habló, su voz cargada de emoción. «Ya estás luchando por alimentar a tus hijos. Todos aquí están trabajando solo para sobrevivir. No iba a sumar mis problemas a los tuyos, pero tú sumaste tu dinero a los nuestros», dijo Jimmy en voz baja. «Todo este tiempo, nos ayudaste cuando más lo necesitabas». Miles respiró hondo. Ese fue el momento en que todo cambió. «Hay algo más que todos deben saber», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. «No me llamo Mike. Soy Miles Garrett, y soy el dueño de este restaurante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra se quedó boquiabierta. Jimmy dejó caer su taza de café. Elsie miró a Miles y a Talia como si intentara resolver un rompecabezas. «Vine aquí de incógnito porque creía que este lugar estaba fracasando por culpa de empleados vagos y una mala gestión. Lo que descubrí, en cambio, fue que estaba fracasando porque la gente de la gestión como yo no prestaba atención a lo que realmente importaba». La voz de Miles se hizo más fuerte. «No veíamos a los héroes trabajando justo delante de nosotros». Se giró para mirar a Talia directamente. «Talia Brooks, asciendes oficialmente a subdirectora general, con efecto inmediato. Tu salario inicial es de $55,000 al año, más todas las prestaciones, más alojamiento de la empresa en el apartamento de encima del restaurante hasta que encuentres un puesto permanente». Talia se quedó sin aliento. «¿Yo? ¿Qué?». «Además», continuó Miles, sacando un sobre. «Esto contiene suficiente dinero para pagar todas las deudas que te dejó Derek Moss, más una bonificación por todas las horas extras que has trabajado mientras vivías en circunstancias imposibles». La sala explotó. Elsie sollozaba y abrazaba a Talia. Jimmy la vitoreaba. Sandra parecía atropellada, pero Miles no había terminado. «Y Sandra», dijo, volviéndose hacia la jefa de camareros, cuyo rostro palideció, «te despiden por crear un ambiente de trabajo hostil y por no ver el carácter de la gente que te rodea». Mientras Sandra salía furiosa, Miles vio a Talia mirando el sobre en sus manos temblorosas. Cuando levantó la vista, las lágrimas le corrían por la cara. «¿Por qué?»,
susurró. Miles sonrió, sintiendo algo sanador en su pecho. Porque la amabilidad debe ser recompensada, no castigada. Y como el corazón de este restaurante ha estado latiendo en el lugar correcto desde el principio, solo necesitaba aprender a escucharlo. Un mes después, Miles estaba sentado en su auto al otro lado de la calle de Golden Skillet Diner, viendo cómo su restaurante se transformaba ante sus ojos. Los cambios no eran visibles desde el exterior. El mismo edificio de ladrillo rojo, el mismo letrero de neón parpadeando en la luz de la tarde. Pero en su interior todo había cambiado de una manera que hacía que su pecho se llenara de orgullo. A través de las ventanas, podía ver a Talia moviéndose entre las mesas con la misma elegante eficiencia que siempre había poseído. Pero ahora llevaba un elegante blazer azul marino encima de la camisa de su uniforme. Lo más importante es que ella se comportaba de manera diferente. La cuidadosa invisibilidad había desaparecido, sustituida por una tranquila confianza. Ella ya no estaba intentando desaparecer. Ella estaba liderando. Detrás de ti, platos calientes, gritó Marcus, el nuevo cocinero que había contratado para reemplazar a Jimmy, quien había ascendido a jefe de cocina. Su voz era alegre y profesional, un marcado contraste con el caos que había reinado hacía un mes. Miles observó a Talia detenerse en la mesa 6, donde un hombre mayor estaba sentado solo con el café enfriándose. En lugar de simplemente rellenarle la taza y seguir adelante, se sentó frente a él un momento, entablando una conversación que lo hizo sonreír por primera vez desde su llegada. Fue un gesto insignificante, pero ejemplificaba todo lo que había cambiado en la sartén dorada. El apartamento encima del restaurante había sido una revelación para Talia. Miles se lo había ofrecido como alojamiento temporal. Pero ver su genuino asombro al tener su propio baño, su propia cocina, su propia llave de una puerta que cerraba con seguridad, le había recordado lo mucho que había dado por sentado. Se había mudado con solo 2 bolsas de basura llenas de pertenencias, y de alguna manera, había conseguido que el espacio se sintiera como un hogar en una semana. Dentro del restaurante, Miles pudo ver la evidencia del estilo de gestión de Talia. Por todas partes, los camareros se movían con determinación en lugar de irritación. La cocina funcionaba a la perfección, sin los gritos constantes que habían caracterizado la lluvia de Sandra. Y lo más importante, los clientes se quedaban más tiempo, sonreían más y dejaban propinas más generosas porque notaban la diferencia en el ambiente. Pero fue lo que sucedió al cierre lo que hizo que Miles comprendiera la verdadera magnitud de lo que había ganado. Mientras el último cliente pagaba su cuenta y se dirigía a la puerta, Talia reunió al personal alrededor de la mesa central, una tradición que había comenzado en su primera semana como gerente. Esa noche eran Elsie, Marcus, Jimmy, 2 camareros llamados Diana y Roberto, y Jaque, el joven de 18 años que había tenido problemas con su agenda. Muy bien, reunión familiar, anunció Talia, y Miles se dio cuenta de que ahora los llamaba familia, no personal. Jaque, ¿qué tal te fue en la entrevista de hoy? El rostro del joven se iluminó. Entré en el programa de la universidad comunitaria. Empiezo las clases el próximo mes, lo que significa que tendré que ajustar mis horarios aquí. Eso es fantástico, dijo Talia, y el orgullo genuino en su voz se escuchó a través de la ventana. Haremos que funcione. La educación es lo primero, siempre. Diana, ¿te llegó la información sobre la inscripción al sistema de salud? Sí, señora. No puedo creer que la empresa cubra tanto. Esta es la primera vez que tengo un seguro real en 3 años. Miles sonrió, recordando las batallas que había librado con la empresa para ampliar el paquete de beneficios. Había valido la pena cada llamada telefónica cuando vio cómo afectaba la vida de las personas. Roberto Talia continuó. El baby shower de tu esposa es el próximo fin de semana, ¿no? Tómate el sábado libre. La familia es lo primero aquí, pero ya andamos cortos de personal para la afluencia del fin de semana. Ya lo solucionaremos. Siempre lo hacemos.
Entonces Talia metió la mano debajo de su delantal y sacó un sobre blanco familiar. Miles se inclinó hacia adelante, curioso por saber qué había pasado con su viejo hábito. Actualización del fondo de emergencia, anunció, abriendo el sobre para revelar una gruesa pila de billetes. Tenemos 430 pesos este mes. Eso cubre los libros de texto de Jaque, y además sobra para quien necesite ayuda con los servicios públicos o la compra de alimentos. Miles sintió que se le cerraba la garganta. Seguía regalando dinero, pero ahora lo hacía de forma sistemática, organizada y sostenible. En lugar de sacrificar su propia supervivencia, creó una cultura donde todos contribuían con lo que podían para ayudar a los demás. El fondo proviene de 3 fuentes, explicó Talia a Roberto, quien era nuevo y no había escuchado esto antes. Donaciones voluntarias del personal, propinas no reclamadas que permanecen en objetos perdidos durante más de 30 días y una contribución mensual de la gerencia. Ella miró directamente a la ventana donde estaba sentado Miles, como si supiera que él estaba escuchando. Porque cuidarnos unos a otros no es caridad, es lo que hacen las familias. Cuando la reunión terminó y el personal comenzó con sus tareas de cierre, Miles vio a Talia caminar hacia la sala de descanso. Ella salió con un sobre nuevo y lo colocó en el mismo lugar debajo del fregadero donde él había descubierto por primera vez su secreto. Pero ahora había una diferencia. Este sobre tenía una etiqueta escrita con su cuidadosa letra. Fondo de emergencia. Pagarlo por adelantado. Miles arrancó su coche, satisfecho con lo que había presenciado. El restaurante Golden Skillet prosperaba no porque hubiera despedido a Sandra o ascendido a Talia, sino porque finalmente había comprendido lo que significa un buen liderazgo. No se trataba de autoridad ni de apariencias ni de profesionalismo. Se trataba de reconocer que el ingrediente más importante de cualquier negocio era el carácter de las personas que lo hacían funcionar. Mientras se alejaba, Miles vio por última vez a Talia en el espejo retrovisor. Ella estaba apagando las luces, cerrando la puerta y dirigiéndose hacia el piso de arriba, a su apartamento, a su casa. Mañana se despertaría en su propia cama, se ducharía en su propio baño y bajaría las escaleras para liderar un equipo que la respetaba, no porque tuviera poder sobre ellos, sino porque usaba ese poder para elevarlos. La mujer que una vez lo había regalado todo mientras dormía en su auto, ahora estaba cambiando vidas desde una posición de seguridad y fortaleza. Y el sobre debajo del fregadero continuaría ayudando a otros, porque la bondad, había aprendido Miles, era la única inversión que siempre daba dividendos. Algunas historias terminan con justicia. Este terminó con esperanza.